Amigos y amigas de Cadena Política, como todos los martes les saluda a su amigo Pablo Bazáñez en su programa Diálogos Metropolitanos, espacio que nos hemos dado a nosotros mismos para hablar sobre lo que acontece en la ciudad, aquellos temas que tienen al ciudadano como actor principal del acontecer diario y que evidentemente involucran al gobierno, a la sociedad, a las universidades, a los que generan opinión pública, en fin, a todos nos involucra y sin duda alguna es algo que nos permite a todos generar un compromiso para que a las ciudades les vaya mejor y sean un mejor espacio para ser habitables. Hoy, en este diálogo metropolitano, queremos platicar sobre qué importancia tiene la opinión pública justamente para construir ciudadanía. Es una época en la que estamos caracterizada por la información a veces vertiginosa, en la que algunas cosas son verdaderas, algunas son falsas, ya esto le llamamos fake news, y sin duda alguna estamos permanentemente bombardeados, ya no solamente por los medios tradicionales de comunicación masiva, sino también por las diferentes plataformas digitales. Así que construir opinión pública se vuelve algo complejo para el ciudadano y queremos pensar un poco en esta forma en que podemos acercarnos para ser ciudadanos críticos, pero que tengamos un criterio bien formado de lo que acontece en nuestra ciudad. Para algunos, la opinión pública es simplemente la manera de pensar en común de la mayoría de las personas acerca de determinado asunto, pero en realidad su construcción es algo mucho más complejo. Se puede englobar en la construcción de la opinión pública, sí, como lo decíamos, a los medios de comunicación, periódicos, noticieros, programas de televisión, de radio, ahora los famosos podcasts, pero también las plataformas digitales como el Facebook, el Instagram, Twitter. Pero la opinión pública también implica muchas cosas a la vez. Tiene que ver entonces con el conjunto de una sociedad masificada que puede diferir o comulgar en un todo. Grandes consensos que hacemos en lo que ocurre a nuestro entorno. Por eso estamos por finalizar este año 2021 y hemos tenido altibajos en todos los aspectos y por supuesto los que hacemos ciudad también lo hemos visto y queremos platicar con un experto en opinión pública, en análisis político y temas que involucran el desarrollo de las metrópolis. Me da mucho gusto que haya aceptado la invitación a platicar con nosotros en Diálogos Metropolitanos a mi personal amigo Carlos Águila Franco, quien nos va a platicar pues de cómo ve la construcción y deconstrucción de la ciudadanía en nuestra sociedad moderna. Carlos Águila Franco es un periodista, analista político desde 1984, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Es un experto en comunicación social, en campañas políticas y ha colaborado en medios y diarios como el Diario de Los Ángeles en Estados Unidos, Sol de México, la revista Época, ABC Radio, entre otros. Ha sido funcionario también de diferentes dependencias, como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la CONASUPO, la CEGOP, la entonces Procuraduría General de la República y también la Procuraduría General de Justicia de Distrito Federal entonces, el entonces Departamento del Distrito Federal, el Gobierno del Estado de México, en la Legislatura del Estado de México, en el municipio de Tlalnepantla, en fin, es muy prolija la actividad profesional de Carlos Águila, pero también escritor. Ha escrito, entre otros, La realidad de los partidos políticos, La ciudad que entró en caos, La Ciudad de México en caos y desesperanza, un mentiroso a la presidencia, 10 años de caos y corrupción en la Ciudad de México. En fin, Carlos tiene una especialidad en análisis político y estudios en diplomado, un diplomado en análisis político en Francia, en España, en Italia y en Canadá. Profesor también de la Facultad de Ciencias Políticas, en la que imparte la materia Géneros Periodísticos de Opinión y el taller de comunicación, y es miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Bueno, simplemente con el currículum de Carlos Águila ya se nos fue el tiempo de este programa, porque es muy vasto. Pero me da mucho gusto que esté hoy aquí con nosotros. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a Diálogos Metropolitanos. Con el gusto de saludarte, Pablo, y agradecer la invitación para compartir este importante tema, porque, como bien lo has mencionado, es determinante la opinión pública, lo que lo estamos viviendo. Creo que principalmente están jugando un rol y un papel muy, muy importante. ¿Por qué? Porque es un concepto de estudio de la ciencia política que se enmarca dentro del área de la comunicación política. Claro. Entonces, eso es importante, pero creo que el punto fundamental es cómo se le ha estado usando. Porque si bien nos referimos a la opinión pública y vemos que en su principal enfoque se da a través de encuestas, de estudios de opinión pública. Claro. Pero ahí, Carlos,
Cuéntanos un poco, porque los que no somos expertos en estos temas y escuchamos a la gente hablar de la opinión pública y pensamos, o oímos a veces que alguien dice, es que él es un líder de opinión pública, fulano influye en la opinión pública, pareciera como que son los grandes sacerdotes de nuestra sociedad moderna, ¿no? Pero empecemos, como dicen por ahí, desde el principio. ¿Qué debemos entender los que no somos expertos en estos temas sobre opinión pública? ¿Qué elementos integran, conforman el concepto y el ejercicio profesional de este término opinión pública, Carlos? Pues mira, tendríamos que partir, es siempre la base una definición, para después de ahí descontextualizarlo a lo que nosotros conocemos y lo vivimos en esta realidad. Dentro de una definición, la opinión pública es la tendencia o preferencia real o estimulada de una sociedad o de un individuo hacia hechos sociales que reporten interés. La opinión pública, eso es lo importante, se manifiesta de distintas formas, como acciones colectivas, públicamente visibles. Ahí entran, Pablo, las protestas, las huelgas, las manifestaciones, todo eso que aparentemente lo vemos como que la gente sale a protestar, pero eso es parte de la opinión pública. Y por eso lo comentaba anteriormente, a mí particularmente no me gusta que lo engloben en los estudios de opinión, porque es cuando hacen las famosas encuestas, los sondeos, y realmente considero que no concentra lo que verdaderamente es la gran opinión pública. Por ejemplo, te ponen una encuesta y encuestan a 1,000 personas y después de ahí ellos llaman una proyección matemática y nos van a decir que de esos 1,700 están a favor del tema que sea y ya te lo dan como un 70% de que esa es la opinión de, en este caso podríamos ubicarlo, de nuestro país. Claro, entonces yo veo en lo que nos compartes, Carlos, que la opinión pública tiene diferentes orígenes, no es nada más la actividad que generan los expertos en la comunicación, sino fenómenos sociales que tienen capacidad de comunicarse de manera masiva y permiten a la gente tomar una opinión en favor o en contra respecto al tema en cuestión, ¿no, Carlos? Sí, esa sería la parte fundamental en que como ciudadanos tengamos derechos de opinar, que externemos una opinión y que sea un consenso, ya sea para determinado tema que se pueda estar analizando, y de esa manera se pueda tener la facultad de poder externar la opinión. Por eso es que hace rato comentabas que de repente surgen líderes de opinión y que a veces sienten como que ellos tienen la razón de lo que está sucediendo, inclusive a quienes, como en mi caso, tengo la posibilidad de publicar en columnas, de repente hay gente que se considera que lo que él dice es la opinión pública. Ahí hay una diferencia que se ha tratado de hacer entre qué es opinión pública y qué es una opinión publicada, Pablo. Es muy interesante. ¿Y cuál es la diferencia, Carlos? La Bueno, diferencia... para mí como ciudadano, si quiero tomar estos dos conceptos, opinión pública y opinión publicada, ¿en qué me mido para decir esta es una y esta es la otra? En que muchas veces el que escribe está dando su opinión, Pablo, y no la opinión que debería de ser consensada con la ciudadanía. Okay. O sea que para que sea opinión pública, la persona debe tener, digamos, está reproduciendo el punto de vista de un grupo de personas, de un sector de la sociedad. Exactamente, porque si no se convierte en una opinión publicada. Yo puedo creer o pensar algo sobre un tema, lo escribo y lo voy a considerar que esa es la opinión de un sector de la población. Sería un grave error, pero muchos así lo hacen. Cierto, porque ahora en nuestra sociedad tan, digamos, ávida de utilizar las nuevas plataformas digitales, ha generado nuevas figuras de comunicadores, le llaman algunos los influencers, como aquella persona que utiliza el YouTube, que utiliza el Facebook, que utiliza Instagram, para poder comunicar su punto de vista, pero ese punto de vista es seguido por mucha gente, ¿sí? Y en consecuencia pareciera que logra poder impactar en el punto de vista de alguien y ser una opinión que se vuelve referente. Entonces,
¿hasta dónde estos influencers, a través de las tecnologías de la información y la comunicación, y por supuesto, a través de las redes sociales, estén cambiando realmente la forma en generar opinión pública, o no lo están cambiando? La están cambiando, pero desde mi punto de vista, no todos, ¿eh? Una parte se puede volver esto negativo, porque vuelvo a insistir, lo que piense alguien de estos influencers ahora en redes sociales, lo manejan como que es lo que está opinando una parte de la población. Pero por eso es bien importante, Pablo, cuando vemos algo en redes sociales, el famoso retuitear, hay que valorarlo, hay que tratar de comprobarlo, porque si no estamos yéndonos en esa línea de estar retuiteando algo que no puede ser el consenso de la opinión pública. Esto está sucediendo mucho y por eso es el grave riesgo de que recibimos algo o vemos algo y muchas veces ni lo terminamos de leer, Pablo. O sea, no lo procesamos como ciudadanos, nos lo comemos, digamos, en crudo y después creemos que esa es la opinión que debiera de prevalecer, pero no la hemos, como dices tú, digerido. Pero, a ver, platícanos para quien nos sigue en Cadena Política, Carlos. ¿Hoy tú crees que esta diversidad de actores que quieren generar opinión pública, algunos a través de una opinión que pueda ser considerada como tal y algunos solamente de una opinión que, como tú has dicho, aportado ese concepto, opinión publicable o publicada, pero yéndonos no al que quiere generar opinión pública, sino al ciudadano convencional, al de a pie, al de todos los días? ¿Tú crees que hoy tenemos ciudadanos mejor informados, que tenemos ciudadanos más conscientes de la información? Y si es el caso, Carlos, ¿cuáles son los temas que verdaderamente llaman a la gente? ¿En qué la gente dice, yo quiero saber de esto en nuestra sociedad hoy tan cosmopolita, tan diversa, tan heterogénea? Hay temas que verdaderamente estén llamando la atención de la gente y hay verdaderamente gente mejor informada. Lamentablemente no, Pablo. Bien informada no. Es muy diferente que recibas un gran cúmulo de información y otra que estés bien informado. Porque, insisto nuevamente, si no sabemos, si no tenemos conocimiento de un tema que esté siendo manejado, entonces, ¿cómo vamos a poder darle ese retweet para que más gente lo pueda recibir? Ese es el grave problema. Yo creo que la ciudadanía no está bien informada porque también hay un fenómeno que estamos viviendo, Pablo. Hay una gran apatía ya a informarse. Y creo que esto también lo ha acrecentado, como muchas otras cosas, la pandemia. Al tener que estar en casa, a lo mejor mucha gente tuvo acceso a ver los noticiarios, a estar viendo programas, pero es tanto el cúmulo que es difícil que puedan tener la seguridad de que lo que están diciendo está pasando. Esa es una. La otra, yo veo constantemente los noticiarios y me abruma que en la mayoría de estos noticiarios, sobre todo televisión, estemos recibiendo solamente información de violencia, de inseguridad, de asesinatos. Ya se ha vuelto común, Pablo, esos videos de balaceras que pareciera que vamos a llegar a verlo como algo normal. Eso es muy grave y ha llevado, yo he platicado con mucha gente que me dice, ya no quiero ver noticias, ya no quiero informarme. Por un lado es eso, Carlos, las noticias tanto en las redes sociales como los medios formales, los medios masivos de comunicación, pareciera que toman mucho el tema de lo que dicen, hacen, opinan los políticos, ¿no? Y por otro lado, lo que en la sociedad sucede en términos de una creciente de violencia, una creciente de inseguridad y que pareciera que la delincuencia ha hecho su, como decimos, su agosto, de tal suerte que la vemos totalmente disparada y ya sin recato en cualquier espacio público, haciendo de las suyas. Y yo he pensado, Carlos, ¿qué opinas tú? Que muchas veces el hecho de que de los políticos estén tan identificados con la corrupción, con los malos manejos, con los escándalos, ha hecho que la confianza en los políticos se pierda y la gente, cuando ve ya en las redes sociales alguien que parece, perdóname la expresión, político, mejor le dice, no lo quiero ni saber que él, porque ya
lo asocio con mentiroso, corrupto, traidor, convenenciero, etcétera, etcétera. Todos los antivalores que pudieran traer la política misma, y en consecuencia pareciera que los políticos, otra vez entre comillas, Carlos, que mejor pueden llegar a las redes sociales, son los que utilizan las estrategias de la banalidad, de la ligereza, del show mediático en las redes sociales, y eso es más atractivo. O sea, en vez de que alguien hable de los problemas reales, serios de un lugar, pues pareciera más interesante que un político nos diga, hoy desayuné chilaquiles, hoy le di un cariño a mi perro, hoy mi perro me sacó la lengua, hoy me puse un calcetín de otro color, hoy mi esposa se puso un chongo en la cabeza diferente, y la gente dice, ay, eso hay que seguirlo, ¿no? Eso es lo que tenemos que estar, ponerle más atención, porque la figura del político tradicional, capaz, preparado, dedicado a la política, tiene un rechazo. Entonces, ¿en qué medida también el tema el acontecer, tú como analista político, en qué medida esto puede ir cambiando? O de plano tenemos que acostumbrarnos a ver a jugadores de fútbol tomando decisiones de la vida pública nacional? No, Carlos, no, Pablo, creo que ese es el tema fundamental, hablar de los políticos, de los gobernantes, porque habrá que diferenciar cuando un político y con un gobernante y con un funcionario también, porque la información, Pablo, debe ser generada en esos tres niveles, en el político, en el gobernante, en el funcionario. Y deben de informar sobre lo que están haciendo, lo que están llevando a cabo, y también deben de darnos a conocer los problemas que estamos viviendo, los problemas que se están enfrentando, cómo se están yendo a buscar soluciones. Esa información la ciudadanía la debe de obtener de los funcionarios, de los gobernantes, de los políticos, y que nos llegue a través de los medios. Estas cosas banales a las que están utilizando los medios, se me hace también mucho distractor. A lo mejor prefieren eso a que nos informen o los problemas que estamos viviendo, o que no tienen la facultad, la experiencia y la capacidad para resolverlos. ¿Cómo se entera la ciudadanía de lo que está sucediendo en su entorno? Pues tiene que venir de ellos, Pablo. De otra manera, los medios no van a inventarnos lo que está sucediendo. Los medios, su función es informarnos de lo que está pasando. Y esta información, reitero, lo deben de hacer los políticos. Los funcionarios de los gobiernos, Pablo, deben de hacer frente al reto de informar esta realidad, de su trabajo, de lo que hacen, porque si no, ¿en qué caeríamos? En pensar que no están cumpliendo con su labor. Por ejemplo, en el caso de los diputados, ¿qué están haciendo en las cámaras? ¿Qué leyes están presentando? ¿Qué iniciativas? ¿Hacia dónde nos llevan? ¿Nos benefician? ¿Nos perjudican? El caso de los gobernantes igual, desde un presidente municipal, desde un gobernador, desde el mismo presidente de la República. Desde ahí viene este desfase de la información, y deben de estarnos comunicando la realidad de lo que pasa. Claro que sí, qué interesante. Pero además, mucho se ha dicho, Carlos, tú qué nos aportarías al respecto, que la información, que la opinión pública que se genera en las ciudades puede ser una medida de incentivo a la participación ciudadana. ¿Es así o es lo contrario? ¿Qué estamos viviendo hoy? ¿La gente participa más porque se entera de lo que está ocurriendo en su entorno y quiere ser actor de ese acontecer? O de plano la gente dice, ya no quiero saber de política, ya no quiero saber de lo que pasa en la ciudad, y me cierro a todo lo que venga de información del sector público, y consecuentemente me dedico nada más a los temas que algunos considerarían superfluos? Pues mira, es muy importante esto, Pablo, porque para mí serían dos elementos concomitantes: el tener la información, y uno como ciudadano, a partir de esa información, tener una participación ciudadana, pero real. Una ciudadanía bien informada, Pablo, sobre los problemas de la comunidad, eso lo llevará a poder participar activamente en lo que está sucediendo, primeramente en su entorno directo. Vamos al caso de cualquier ciudad. Primero te enteras de lo que estás viviendo cercano, después qué pasa en tu municipio o ciudad, pero también eso lleva
a que podamos participar, porque también la participación, pero no hay que olvidarlo, nos va llevando a evaluar lo que están haciendo las administraciones. Y de ahí va conjugándose el que, ¿qué está haciendo una administración? ¿Está trabajando? ¿Está cumpliendo los compromisos que hicieron en campaña? ¿Realmente hay logros o no? Y eso va llevando a que como ciudadanos los vayamos evaluando y tengamos una participación ciudadana a unirnos si están haciendo las cosas bien o, en dado caso contrario, a protestar porque no lo están haciendo. Pero mientras no haya una ciudadanía bien informada, se va a desviar en esto. Hoy voy a insistir, a veces los políticos nos quieren distraer con temas que no están apegados ni siquiera a la realidad para encubrir lo que no están haciendo. Pero es muy importante lo que señalas, y hace ratito mencionabas acerca de los estudios de opinión pública. Se siguen haciendo, pareciera que los estudios de opinión pública son el arma recurrente para las campañas y para saber si va bien o no va bien determinado gobierno, cómo va, subió tantos puntos de popularidad, bajó tantos puntos, y pareciera que estamos en una contienda por el ranking de la opinión pública. Justamente lo que mencionas, por estar marcando en forma positiva en la aceptación a un gobernante determinado en los estudios de opinión. Pero más allá de que esos estudios permitan al gobernante alimentar su ego o alimentar su, cómo va la percepción de él ante la ciudadanía, ¿hasta dónde estos estudios pudieran ser útiles para marcar agenda? Esto es, para decir cuáles son los temas en la pirámide de prioridades que una ciudad debiera de tener. ¿Nos sirven para ello los estudios o debiéramos de ponerle más énfasis a estas cosas de tal manera que tuvieran una posibilidad de ser un instrumento para ver hacia dónde tenemos que enfocar los esfuerzos, no solo de la sociedad, también como ciudadanos? Creo que la parte fundamental es lo que debiera ser y lo que es. O sea, los estudios de opinión pública deberían de estar enfocados a eso, porque teóricamente deben de encargarse de ayudarnos a valorar el ambiente de nuestro entorno, Pablo, para que preveamos y posibles, vamos viendo cómo estamos, qué cambios puede haber, hacia dónde nos va a llevar, y de esa forma podamos conocer qué está sucediendo, pero no es así, dado que hay muchos intereses en medio, y es donde se ha desvirtuado o desviado los estudios de opinión pública. Yo siempre he cuestionado lo siguiente, Pablo, y qué bueno tener la oportunidad de hacerlo en tu programa. ¿Quiénes se dedican a hacer los estudios de opinión? Pues las empresas encuestadoras, ¿no? ¿De qué vive una empresa encuestadora? De hacer estos estudios. Pero cuando nosotros nos enteramos, no quiero mencionar nombres de empresas encuestadoras, pero sale, la empresa fulanita da a conocer tal encuesta. Sí, pero ¿quién se la encargó, Pablo? Creo que sería un derecho a la información saber quién le encargó ese estudio, porque no creo que lo haya hecho a motu propio, porque las empresas viven de lo que les paguen las encuestas, y por eso hay varias frases que se utilizan. Dicen, encuesta que algo queda, o el que paga manda. Entonces, si yo quiero que mi imagen suba, pues pago una encuesta que me ponga como que estoy bien, que voy bien, que soy el mejor, y de esa manera... Somos guapos. Sí, entonces creo que ahí es donde se ha desvirtuado. Yo creo que los estudios de opinión son muy valiosos, muy importantes, que nos van a llevar a la participación ciudadana, pero siempre y cuando estén basados en la realidad, en la verdad. Y considero que ahorita la mayoría de ellos no lo son. Pero entonces, ¿los estudios de opinión pública ayudan al fortalecimiento de la democracia o de alguna manera se convierten en un lastre para ella, Carlos? Pues sí, mira, volvemos al mismo tema. Teóricamente, deberían elevar la participación y la democracia, pero si nos engañan, si no nos dicen la realidad, ¿de qué manera vamos a poder seguir los siguientes pasos derivados de una información, de un estudio de opinión pública, si son falsos, si son irreales? Y ahora vamos al tema. Si van a ampliar nuestra democracia, ¿qué sucede en gobiernos que son autoritarios? Claro.
no van a permitir ni siquiera que haya estudios de opinión pública. Entonces Y ahí aunque, tendrían una función muy importante en mejorar la calidad de la democracia, porque se convierten en un sensor, en un peso y contrapeso. exacto, si nos marcan qué estamos viviendo, eso va a llevar a que la ciudadanía tenga más información. Acuérdate que la información es el factor fundamental para toda sociedad, pero la información real. Entonces, de nada nos serviría un estudio de opinión pública real que lleve a participación ciudadana, que fomente la democracia si tenemos un gobierno autoritario. Que Lo que no, estás comentando me lleva a pensar, Carlos, en la importancia de que el ejercicio del comunicador o del especialista que se dedica a elaborar los estudios de opinión pública debe de tener un apego muy claro a un ejercicio ético. Y a lo mejor alguna evolución de esto que estamos señalando como pesos y contrapesos de un sistema democrático tendría que hacer, como antes se dijo, el censor de las audiencias, quiere decir, aquel que defiende la veracidad de un medio ante un público que lo está escuchando, que tiene derecho a saber si el medio dijo la verdad o no. A lo mejor tendríamos que tener un capítulo de ampliación de este concepto para tener un censor o un observador de los propios generadores de opinión pública que nos diga estos temas, quién la mandó a hacer, quién le pagó, oye, cuánto costó determinado estudio y por qué costó de esta manera, para que la gente tuviera no solamente los elementos del resultado y no solamente la metodología formal de lo que dice en este estudio, tiene una muestra de error de tanto por ciento por esto y esto, la técnica, la muestra fue de tantas personas, sino también tener el trasfondo de qué llevó a la determinada empresa a llevar a cabo el estudio de opinión pública per se, como tú lo estás señalando. ¿Cómo debe de ser la ética del comunicador entonces, Carlos? pues mira, la ética es muy semejante a la del periodista, solamente que deben de tener en ambos el compromiso de la verdad. Si no tienes dentro de tu ética el compromiso de la verdad para el periodista y para el comunicador, no tienes esa función que debes de cumplir. Y sobre todo en el caso de los que hacen los estudios de opinión pública, hay que tener libertad, que también se tiene en el periodismo. Pero esto lo relaciono con lo que mencionamos de un gobierno autoritario. ¿De qué te sirve si no tienes la libertad y sobre todo otro punto fundamental, independencia? Si no la tienes, si no tienes esos conceptos, va a ser muy difícil hacerlo. Entonces vas a caer en un juego de voy a decir, a publicar o a comunicar lo que no le incomode al gobernante. Porque el que paga manda, como has dicho. Sí, pero también para no buscarme problemas, como suele suceder, que tal si yo publico una encuesta donde venga la realidad y no le guste, en este caso, digamos, a un presidente de un país en turno, pues hasta te cierra la empresa y hasta ahí llegaste. Entonces, esto nos lleva también, quiero conjugar un poco aquí, a lo que se habla de libertad de expresión. Que si tenemos o no, que si la coartan, que si la impiden. Yo creo que en el término libertad de expresión y censura, al menos en mi ejercicio periodístico en los años que llevo, yo creo que llegas en un momento a tú medirla, a decir, puedo publicar esto que es muy fuerte, muy real, pero va a ser la única vez que lo voy a poder publicar y ¿qué voy a ganar con ello? Nada. Creo que tienes que ir mediando de acuerdo al tipo de gobierno que se tenga, a los gobernantes, para poder ir logrando y cumplir con esa función de quienes somos comunicadores, de decir la verdad, de decir la verdad con una libertad, con no estar atados a nadie ni doblegarnos, pero tiene que ser medida para que no nos la coarten de tajo o lo que ha sucedido, que es muy grave, los asesinatos de periodistas. Es correcto. Sí, esa libertad pareciera una condición fundamental, indispensable, condición necesaria para poder generar una verdadera opinión pública libre que le sirva al ciudadano para tomar también postura respecto a los asuntos que ocurren en su ambiente inmediato. En este programa hemos venido comentando, analizando los temas de las ciudades de México y del mundo, la importancia de lo que llamamos la gobernanza metropolitana. Recordemos que esto significa la posibilidad de que las soluciones a los problemas se den en el acuerdo de todos.
que entre en el sector público, el sector privado, el sector social, que todos podamos sentirnos parte del proceso de la decisión y de la ejecución de las medidas para solucionar cualquier problema. Hemos entendido que la gobernanza en una metrópoli implica la capacidad de acuerdo, de coordinación, la capacidad de tomar en cuenta el consenso y respetar el disenso. Es un esquema de una democracia participativa que nos permite a los ciudadanos verdaderamente tomar las riendas de nuestra ciudad. En este concepto de la gobernanza metropolitana, ¿qué tanto juega la opinión pública como un factor para propiciarla o inhibirla? Pues juega un papel muy importante, redondeando lo que hemos estado comentando, y yo también lo enfocaría a que también la gobernanza la entendemos como que es la eficacia y la calidad y buena orientación de la intervención del Estado, ¿no? Entonces, eso nos lleva a lo que comentábamos. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás llevando? Y que proporciona una buena parte de su legitimidad en lo que a veces llega a definirse como nuevas formas de gobernar, ¿no? A veces son administraciones que se manejan diferentes, que estamos acostumbrados a una manera y de repente viene un cambio. Eso es lo que tenemos que ir evaluando como ciudadanos. Y ahí es donde la opinión pública debiera jugar un papel fundamental, reiterando lo que hemos venido comentando. Porque si no conocemos la realidad, si no sabemos que una administración está llevando a cabo un gobierno eficaz en beneficio de sus representados, ¿de qué manera podemos evaluarlo o exigirle que cumpla con lo que se requiere? Creo que ahí es donde volvemos al juego de la opinión pública, y si es en un sistema democrático, qué mejor, porque se conjuga la información, la verdad, la participación ciudadana y el poder tener todos estos elementos, pero en un clima de libertad y de realidad. Carlos, los ciudadanos en nuestro papel de audiencias de los diferentes medios de comunicación, de plataformas diferentes, redes sociales, medios formales masivos, medios como el radio, la televisión, etcétera, etcétera, ahora los podcasts, como los que nos están viendo hoy a través de Cadena Política vía Facebook, ¿cómo pueden garantizar o pueden incidir en tener este derecho a una información adecuada? ¿Cómo pueden estar también en este sentido logrando ser el equilibrio de estos medios para que les aporten información útil, para que también puedan ellos tener una mayor veracidad de lo que ocurre en su propia comunidad, en su propia ciudad? ¿Cómo podemos entonces los ciudadanos tener esta transparencia, digámoslo así, respecto a lo que los medios nos están presentando como producto? Creo que ahí juega un papel muy importante lo que ahora ha surgido como la defensa de las audiencias. Sí. Y creo que eso es fundamental, porque también como ciudadanos, como audiencias, tenemos derechos, porque no podemos tampoco creer al 100% lo que los medios nos digan, simplemente porque lo están informando ellos. Y hay que recordar que el acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas, Pablo, son elementos indispensables para que podamos avanzar en la construcción de una democracia. Si no tenemos esto, olvídense que hay democracia. Y la democracia no hay de que tenemos poquita o tenemos mucha. O sea, sin adjetivos, ¿hay o no hay? La democracia es como un embarazo. ¿Estás embarazada o no estás embarazada? No puede haber términos medios ni estarlos midiendo de esa manera. Y creo que el acceso a la información, que es lo principal, se refiere a la posibilidad de obtener información que sea accesible, oportuna, pero sobre todo confiable. Creo que la parte fundamental, vuelvo a insistir, es primero que nos informen y que nos informen la verdad. ¿Y cómo podemos, presionar, obligar a cualquier difusor de una opinión pública, sea publicable o pública, de acuerdo a lo que tú nos has hecho favor de precisar en este programa? ¿Qué herramientas tenemos los ciudadanos para exigir que exista esta transparencia? ¿A dónde podemos ir? ¿Cómo puedo yo hacerle para garantizar que lo que decimos aquí en Cadena Política sea correcto? ¿Qué recursos tengo como ciudadano? Pues mira, yo consideraría lo que ya también habíamos comentado, el que el ciudadano se esfuerce por tener más información, pero también conocer. Vuelvo a lo mismo. Hoy leo a un columnista X
y ya le voy a creer lo que dice, creo que tengo que conocer primero quién es, cuál ha sido su trayectoria, cómo se ha desenvuelto, para de una manera ir viendo a la credibilidad, que es importante. Si no conocemos también los medios, es importante meternos un poco como ciudadanos a saber quién es el medio, ya sea un medio impreso, ya sea en la radio, ya sea en la televisión. Creo que ese juego de intereses que hay en todo este manejo de la información es lo que viene muchas veces a definir el cómo te presentan la información. Esa transparencia debe de existir y creo que lo importante es como ciudadanos nos informemos más, pero que tratemos de estar verificando primero quiénes son, qué nos dicen y que no creamos a la primera, de quien sea, de quien sea, porque los medios van sobre intereses. Eso es lo fundamental. No hay un medio sin intereses. O sea que una postura crítica y una postura muy ciudadana respecto a los medios de comunicación y a los generadores de opinión pública vendría a ser ponerlo todo en duda, ¿no, Carlos? Pues sí, porque si tuviéramos un gobierno 100% transparente, Pablo, que documente sus acciones y procesos y sus tomas de decisiones, esto llevaría a tener desconfianza. Pero resulta que cuando te dicen algo, por ejemplo, no van a subir los impuestos, pues es que ya estamos pensando que sí van a subir. Ahí viene el ramalazo. Exactamente, sí. Entonces, ¿qué confianza o qué credibilidad le vas a tener a quien te lo diga? Cuando lo que te dicen es contrario a lo que va a suceder. Claro. Pero mira, hoy día muchas ciudades del mundo están utilizando estrategias de aplicación de nuevas plataformas tecnológicas para comunicarse mejor y para hacer del día a día de los gobiernos locales, por ejemplo, un asunto más interactivo. Desde dónde se fundió una lámpara, dónde hay un bache, dónde se están cometiendo perturbaciones al orden público, en qué lugares están habiendo actitudes antisociales, qué espacios están siendo vandalizados, y todo eso en una información de ida y vuelta, pero que no solamente de una línea abierta de comunicación ciudadano-gobernante, tiene que ver también con una postura mucho más integral que le permita a la gente no solamente reportar cosas que están saliendo mal, sino también aportar sugerencias, recomendaciones de lo que los gobiernos pueden hacer y, por supuesto, opinar sobre la agenda pública local, si tal asunto que un ayuntamiento va a llevar a cabo es el adecuado, etcétera. Y yo te preguntaría en este caso, a esto le hemos llamado o le han llamado los estudiosos de los fenómenos de la comunicación y de la tecnología, le han llamado las smart cities, o sea, ciudades donde todo lo que el gobierno hace lo pone en un portal abierto en transparencia, a través del internet, a través del Facebook, a través de apps especialmente diseñadas para esto, y nos permite en consecuencia sentirnos más parte y más propietarios, más dueños de nuestra propia ciudad. Una Smart City, entonces, pareciera una estrategia necesaria para tener este desarrollo integral de una metrópoli, de una ciudad, y por supuesto crear capital social más competitivo, más informado, o sea, ciudadanos que están más metidos y que están más demandantes de lo que pasa en el acontecer de ciudades. ¿Cómo promovemos este tipo de tecnologías en un México en donde mucha gente aún no tiene el Internet y lo tiene un poco como un tema no tan el de día a día? ¿Cómo hacerle para promover estas ventajas de las tecnologías de la información? Pues es difícil, Pablo, porque una ciudad inteligente está basada en la tecnología digital, como tú bien lo mencionas, y es muy importante utilizar estas tecnologías, pero la aplicación de las tecnologías de la información son la base fundamental. Ese es cómo se va conjugando, y esto es como el fin de que podamos estar viendo la infraestructura hacia los habitantes, para garantizar un desarrollo sostenible, un incremento en la calidad de vida. Pero si no contamos con ¿de qué nos sirve la mayor tecnología si la gente no puede tener acceso a ella? Y creo que un ejemplo importante, Pablo, ha sido esta pandemia con la cuestión de la educación.
O sea, la solución fue quédate en tu casa y lo ves en una televisión, lo ves en una tablet, en un iPad o en un teléfono. Pero ¿cuántos habitantes de nuestro querido México no tienen luz? ¿Cuántos no tienen acceso, no tienen un televisor, Pablo? ¿O cuántos no tienen acceso al Internet? Entonces, ¿de qué nos sirve tener tanta tecnología si lo principal o lo importante es que pueda llegar a la mayor parte de los habitantes? Ahí es un problema gravísimo y que es esa falta de desarrollo económico, de que todo el mundo pueda tener acceso y que sería muy grave. Qué bueno que haya esto, porque ya en México ya tenemos algunas ciudades, como en Puebla, como en Querétaro, como en Jalisco, que ya están implementándose. Y creo que sería ampliar esto como cuando empezaron con los famosos teléfonos inteligentes, ¿no? Claro. Y después hubo los edificios inteligentes. Ahora hay casas, departamentos que todo lo controlas a través de tu teléfono celular. Sí, 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 así es. Pero fíjate, la encuesta nacional de disponibilidad y uso de tecnologías de la información del INEGI, Carlos, nos señala que en México 84 millones de personas usan el Internet, que es el 72% de la población. De estos, el 78.3%, o sea, casi el 80% de los 84 millones que tienen acceso a Internet están en zonas urbanas. O sea, eso es un tema de disparidad, de desproporción. Totalmente. Y el 96% se conectó a través de un celular inteligente, los llamados smartphone. Pero también destaca, por ejemplo, una empresa que nos señala que en las ciudades hoy tenemos que el 67 en el Valle de México, el 67.9% de la población tiene acceso a Internet, poco más de la mitad, solo la mitad tienen computadora en casa y aunque 9 de cada 10 tienen teléfonos, estos no los usan como un teléfono inteligente porque no tienen esta plataforma. Entonces las Smart Cities aún son temas que están muy fuera, muy lejos de ser todavía la solución, pero sin embargo es el camino, Carlos. Pero aún así, y reitero con el tema de la educación, si una familia tenía 4 hijos, tiene 4 hijos, y los 4 te venían que entrar a clases, o sea, tienes un solo televisor, ¿cómo le haces? Aunque van en diferentes horarios, pero si te llegan a coincidir, ¿qué problema? Ahora, imagínate, 4 hijos tomando la clase por internet, y luego el papá y la mamá trabajando en casa con esto que se dio de la pandemia, que también requieras de usar el internet normalmente que se usa en casa, llegas a saturarlo. Sí, se colapsa. Y a no tener la capacidad. Entonces también eso tiene que ser importante y los datos que das son muy buenos, interesantes. Pero ¿qué pasa en las comunidades indígenas? ¿Qué pasa en las comunidades alejadas, en las que hay una pobreza extrema? ¿Y cuántos millones tenemos, Pablo, en este país en pobreza extrema? Así es. Carlos, el enemigo de este programa se llama el tiempo. Como todo lo que pasa en medios de comunicación, y aquí es un programa que a través de la plataforma digital que amablemente nos hospeda, que es Cadena Política, llegamos a cientos, miles de ciudadanos que siguen este programa, pero tenemos el tiempo acortado. Pero ha sido muy interesante hoy contigo platicar acerca de este fenómeno social que es la opinión pública y cómo genera consensos en torno a los problemas diarios de nuestras ciudades. Tú nos lo has dicho, tiene diferentes manifestaciones, la protesta, lo que hacen los diferentes grupos y lo que se hace a través de la elección, digamos, formal de una autoridad. En el voto, pues, también es una forma en que se genera opinión pública y se incentiva la participación ciudadana. Así, hemos visto cómo se construyen opiniones responsables y, por lo tanto, es muy importante este rol que se tiene para hacer ciudadanía, para nuestra ciudad. Yo te quiero agradecer muchísimo la oportunidad de estar aquí con nosotros abordando esos temas y, pues, para concluir nuestra reunión de hoy, este programa Diálogos Metropolitanos, Carlos, por favor, compártenos dónde la gente también a través de las redes sociales puede seguir tus puntos de vista como tú sí lo eres, un generador de opinión pública. Bueno, yo publico en medios electrónicos, que es DL Poder, ahí me pueden leer los martes, los miércoles en Entera TD, así pueden entrar y lo buscan en Facebook, y los jueves publico en Ruiz Hilly Times. Son los 3 espacios que tengo donde publico la columna
la columna semanal, y ahí me daría mucho gusto que pudieran leerme. Además, eres un asiduo cliente, no sé cómo se diga, utilizador del Twitter, Carlos. Cada día te leo ahí que estás muy activo en @CarlosAguilaFra, ¿verdad? Así es, trato de compartir precisamente esto de dar información, pero información responsable, porque yo tengo alguna facultad que sí conozco quienes escribieron, la trayectoria, los temas, porque manejo mucha información, y cuando los comparto, busco esa responsabilidad, Pablo. Eso es la base de lo que difundo. Pues yo quiero invitar a la audiencia de Cadena Política para que te siga, Carlos, y de esa manera tenga un elemento con tu seguimiento de formar opinión pública informada, opinión pública veraz, opinión pública verificada, transparente. Quiero agradecerte tu presencia en Diálogos Metropolitanos. Sin duda, tienes mucho que seguir aportando para esta construcción de ciudadanía y tener una opinión pública que a todos nos haga ser más democráticos. Te agradecemos a ti muchísimo, Carlos, esta oportunidad, y especialmente a nuestra audiencia de Cadena Política. Como nos ha dicho, sería el colofón a esta charla. Recuerden verificar la veracidad de toda la información que comparten, lo que reciben y lo que van a compartir, que tenga estos elementos que Carlos Águila hoy nos ha dicho a todos. Muchas gracias por acompañarnos, Carlos, en esta oportunidad de estar aquí en Diálogos Metropolitanos. Y bueno, tendremos estos días fiestas especiales a todos ustedes, nuestros amigos de Cadena Política. Muchas bendiciones de Dios, que sea un momento de esperanza, de optimismo y una gran unidad en la familia. Su amigo Pablo Basáñez los abraza con afecto y les agradezco la gentileza de su atención. Gracias, bonita tarde, feliz Navidad. Igualmente para ti, Pablo. Hasta luego. Hasta luego.